En una ciudad peruana muy conocida por su fe católica y por la cantidad de sus iglesias virreinales, ubicada en los Andes del sur, sucedían en las noches eventos que aterrorizaban a los caminantes. En esta ciudad, las noches eran mayormente iluminadas por el titilar de las estrellas y con la luz de la luna en su horizonte límpido, más que con la tenue luz de los postes públicos de la década de los 40 del siglo XX. Pero a pesar de ello, en la semioscuridad se reflejaban las siluetas de las torres campanarios de sus iglesias. En una época de ese año y de una de sus iglesias, que no se sabía de cuál de ellas, había un monje que causaba terror a los ciudadanos. Este solo salía de noche a partir de las 10, con el hábito de un color que no se distinguía, le cubría todo el cuerpo y que terminaba en un cucurucho en la cabeza. Cuentan que solo se le veía la órbita de sus ojos cadavéricos, destellando luces rojas, con una cabellera larga y blanca que le caía por los costados del cucurucho. Este empezaba a deambular por las calles, emitiendo un grito de terror que golpeaba las paredes y que estos producían ecos horripilantes. Los ciudadanos no salían de sus casas en las noches por el temor y terror que causaría encontrarse con él. Al día siguiente, con la complicidad de la luz del sol, todos se animaban a conversar, pues de ese modo expresaban su temor y buscaban la manera de cómo solucionar esto. Comentaban que este monje sería un alma en pena que deambulaba en altas horas de la noche, pagando sus pecados, corriendo por las calles y a veces levitando a velocidad como si persiguiese a alguien. Los borrachos que salían tarde de las cantinas lograron ver al monje para luego desmayarse. Lo que llamaba la atención era que en las escuelas los niños tenían temas de conversación en complicidad con el miedo grupal. Los médicos, abogados y profesores analizaban estos eventos nocturnos en son de broma, pues sus profesiones en la ciencia y la razón estaban por encima de estas guachaferías sin fundamento científico. Pero a pesar de eso, en el fondo de sus mentes albergaban su temor inconfesado. Sin embargo, en las noches todos, absolutamente todos, no tenían argumentos de conversación, solo el miedo y faltando solo una línea delgada para convertirse en un pánico ciudadano. Al ser esto un suceso que afectaba a todos, las autoridades de la ciudad tuvieron que llamar a los sacerdotes de las diferentes órdenes religiosas, pero ellos no tenían conocimiento de estos eventos, pues después de las misas de las 7 de la noche, tenían su cena y alguna reunión pastoral y luego se acostaban, y que el portón de las iglesias se cerraba a más tardar a las 8 de la noche. En conclusión, ellos no sabían nada de lo que sucedía en sus parroquias y que ningún monje podía salir de las iglesias sin consentimiento del superior. Entonces convocaron a los borrachitos, pero sobrios, para la entrevista de lo que vieron al monje. Ellos fueron bien arreglados y acompañados por sus familiares y coincidieron por separado sobre el aspecto cadavérico, el pelambre blanco que le salía del cucurucho y que salía de distintas iglesias traspasando la gigantesca puerta de estas iglesias, levitando encima del suelo, y que su sotana tenía un color que no se podía definir por la oscuridad, y que con solo ver al monje se les pasaba la borrachera y luego se desmayaban. Las autoridades y pobladores convocaron a los 33 párrocos para estar a las 10 de la noche de un viernes junto con una comisión de valientes ciudadanos para que caminen por las calles con las velas en la mano, el poder del agua bendita, las cruces, las oraciones y algunas armas
que permitan enfrentarse al monje calavera. Los vecinos curiosos miraban escondidos detrás de sus ventanas. Todos, absolutamente todos, oraban para que no suceda algo dramático a sus representantes en esta cacería al monje calavera. Sin embargo, esa noche no se apareció por ninguna de las 33 iglesias, solo que los relámpagos y truenos alumbraban y oscurecían aún más el horizonte, apagando las velas. Luego cayó una lluvia torrencial con granizada que espantó a todos para que se vayan a sus casas. Pero al momento que se dispersaba esta comisión, escucharon una risotada escalofriante en el cielo que se parecía a un trueno. A la noche siguiente y noches subsiguientes, incluso en meses posteriores, ya no se apareció el monje. Solamente sentían sus risotadas en noches de tormentas. Pero lo que comentaban los viajeros que llegaban a la ciudad en altas horas de la noche y otros borrachitos consuetudinarios, que el monje salía del cementerio local levitando y alzándose hacia los árboles para luego desaparecer con una risotada que estremecía el corazón del terror.